Hola Pablo, buenas tardes Carmen, buenas tardes Guadalupe, ¿cómo están? ¿Qué Hola, tal? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Interesados en meternos con este tema tan importante, ¿por qué se celebra el 2 de abril, el Día Mundial del Autismo, y para qué sirve esta fecha? Es una fecha que fue establecida por la Organización Mundial de la Salud para concientizar y visibilizar la condición del espectro autista. Ya hace varios años que desde la Organización Mundial de la Salud se viene impulsando políticas de inclusión y políticas de investigación respecto del autismo. Y se llegó como a un acuerdo en donde el 2 de abril es la fecha internacional de concientización y visibilización de la condición del espectro autista, que hasta hace pocos años era un enigma, por decirlo de Claro, algunos claro. años atrás. Antes era un enigma y ahora es una pandemia, según algunas personas, algunos médicos que están estudiando el trastorno autista, llama la atención que no hay reacción ante la cantidad de números de diagnósticos de trastorno autista que hay. En realidad tiene que ver con cifras, ¿sí? El que sea una pandemia, como tiene que ver con la cantidad de incidencia. Que hubo aumento en la cantidad de personas diagnosticadas, sí, es cierto, pero tiene que ver con una cuestión de métodos de diagnósticos que están siendo como más sigilosos, más minuciosos, pesquisas más precisas, y no hay tantos errores en el del diagnóstico, lo cual implica un aumento de la cantidad de personas diagnosticadas que antes eran mal diagnosticadas o no diagnosticadas. Actualmente la incidencia de autismo en adultos es mucho más alta. Pero que entonces es como decir, bueno, pero que ahora de adultos se dieron cuenta. No, es que de niños no se los diagnosticó correctamente. Claro, claro, claro. ¿Se Claro. entiende? Ahora, Entonces, eso hace que aumenten las cifras. Uno de cada 36 niños, si mal no recuerdo, es la incidencia del autismo. Uno de cada 36 personas es autista. y hay adultos que Realmente. recién descubren que son autistas. Sí, exactamente. Y mujeres, bueno, la mujer autista es otro de los grandes, vamos a ponerle comillas, descubrimientos en lo que respecta a incidencias e investigación. Se decía que 4 mujeres de cada 3 personas autistas, de cada 10 personas autistas, 4 eran mujeres. Y actualmente se sabe que no es así, sino que la incidencia es igual. El tema está que la forma de diagnosticar es diferente, tienen otras pesquisas, otro funcionamiento neurológico que no se tuvo en cuenta porque en su momento los diagnósticos se daban en función de un constructo social basado más en el hombre y no tanto en la mujer, en el deber ser del hombre. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 se entiende, se entiende. Eh, el diagnóstico de autismo Ujú. puede comprender diferentes sintomatologías, ¿no? En cada paciente. Digamos, Eh, ¿qué afecta El autismo puede decirse que tiene signos de alarma, ¿sí? signo de alarma? Los signos de alerta, claro. No son síntomas porque los síntomas estamos hablando de una patología, de una Claro, claro, enfermedad, claro. y el autismo es Sí. una condición. Nacemos con autismo y morimos con autismo. Los signos son 3 y están en todas las personas autistas. El menor o el mayor medida la necesidad de apoyos que van a necesitar en esas 3 áreas. Una es la hiperfocalización, lo que antes se llamaba interés restringido, es decir, que tienen intereses por determinados temas o Sí. determinadas cuestiones y llegan a ser muy expertos en esos temas e incluso a abstraerse y concentrarse por largos periodos de tiempo, lo que dificulta la interacción con otros espacios. Después tenemos la integración sensorial, que eso es uno de los mayores retos que tienen las personas autistas, porque es algo que va a nivel muy neurológico, que es cómo procesan la información que reciben del entorno. Ahí tenés la hiper y la hiposensibilidad. Y tenés un montón de personas que son hipersensibles auditivamente o táctilmente, que no quieren que los toquen, o a la inversa, ¿se entiende? Sí. Entonces es una de las cosas más difíciles de manejar porque aparte no es visible, no Claro, te Sí. das cuenta. claro. Y el tercer punto es la interacción social y la comunicación. Muchas personas autistas no llegan a ser verbales, es decir, no logran la oralidad. Entonces utilizan sistemas de comunicación alternativos como son los pictogramas. O
tienen un lenguaje muy colorido, y ahí viene también problemas en la interacción social, porque tenés un niño de 8 años que te habla de física. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y las causas, Rita, cuáles son las causas del autismo? No hay una causa ciencia cierta. Sí te puedo decir que las nuevas investigaciones hablan de algo que es multifactorial, que tienen un gran componente genético, y con esto no significa que haya un genoma específico que diga que el que tiene este gen tiene autismo, ¿sí? Hay muchos genotipos que se hablan respecto a que pueden tener incidencia. Entonces tenemos como una carga genética de algún familiar, alguna predisposición, ¿se entiende? Hay una carga genética. Y después tenés factores ambientales. Se habla de contaminación, de medicación, de múltiples ¿La tecnología puede exposiciones. afectar? ¿La tecnología no? No, ¿El uso de no, pantallas desde muy chiquitos no, no? no, porque el autismo nacés con autismo, no es algo que adquirís por usar la computadora Ajá. o por estar frente Pero al se celular estimula todo el día. tal vez se estimula más. No, depende de cómo lo use. A ver, si yo pongo un niño de 2 años 10 horas enfrente de un celular para que esté entretenido mientras yo trabajo, ese niño o esa niña, esa infancia, obviamente que va a ver alterado en alguna medida su desarrollo, para bien o para mal, dependiendo de a qué lo expongas. Pero eso no va a modificar el hecho de que tenga o no tenga autismo. Ajá. Por darte un ejemplo, mi hijo ama las pantallas, las tiene restringidas. Tiene horarios para las pantallas. Tiene 10 años. Él a través de las pantallas aprende porque es autodidacta. Hoy habla 4 idiomas y está aprendiendo otro. Y sin embargo no pronunció palabras hasta los 5 años. Claro. Ah. Sí, sí. Entonces, Sí, la sí. exposición de pantalla no causa autismo. Sí puede interferir, pero en la medida de la responsabilidad que le ponga a quien esté a cargo de esa infancia a la exposición de las pantallas. Claro, claro. Claro. Bueno, decías que tu hijo tiene 10 años. 10 años ya. 10 ya tiene años, 10 ajá. años. ¿Y cómo fue en la familia, el trabajo, la trayectoria, ¿no? En cuanto a la educación también, o en ir al colegio, ¿cómo han trabajado eso Yo creo que te lo en puedo familia? resumir creo que en 3 etapas. Sí, La primera etapa, que es una patada en el hígado, que es cuando recibís el diagnóstico, y no tengo otra forma de decirlo. Alguien podrá ser más amigable que yo al modo de hablarlo, pero al momento del diagnóstico es una patada en el hígado a cada uno de los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque nadie espera un diagnóstico, nadie espera que un hijo tenga que pasar por nada, sí, diagnóstico que sea, sí. pero más cuando toca una discapacidad. Después de ese primer momento, te digo nada, fueron terapias y empezar a armar un camino para él en lo que respecta a la escuela, abrir mentes, de que aunque no hable se comunica, abrir mente de docentes que entiendan que hay otras formas de comunicación que son igualmente efectivas. Una vez que entra a la primaria, lo mismo, empezar es eso nomás, abrir cabezas, es todo el tiempo abrir cabezas. Ese es el mayor reto que tenés, no tanto de él, sino del entorno. Del entorno, claro. Tal cual. Claro, Tiene claro. que ver mucho también con la convivencia de las demás personas, ¿no? Muchas veces viene también del lado del prejuicio, del mismo miedo de las otras personas a lo desconocido, pero también creo que esto es más que nada, me parece que la palabra no es inclusión, sino la palabra es convivencia. Convivencia es aceptación de lo diferente, porque todos somos diferentes, pero medimos la diferencia en función de nuestra vara de igualdad. ¿Lo entiendes? Es decir, aceptamos que todos somos diferentes, pero si te pareces a lo que yo soy. Tal cual. Ujú, sí. Si no, no te acepto. Pero la mayor dificultad no estuvo en los pares, no fueron sus compañeros, no fueron sus amigos, su par de edad. La mayor dificultad fue en aquellos que ya traemos una matriz con una concepción más estricta, más estereotipada de lo que es normal y lo que es anormal, lo que está bien y lo que está mal. Para el compañerito de Santi que viene con él desde la salita de 2, la verdad que Santino se empiece a aletear para autorregular o a saltar en punta de pie, te dice, no, déjalo, en un ratito para y se sienta a trabajar. Claro. La que se altera es más la docente que está enfrente
que lo ves saltando y ¿qué hago? Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Sí, se entiende perfectamente, se entiende perfectamente. Bueno, Rita, te agradecemos esta Muchas comunicación con Entretiempo, esta disponibilidad para conversar de este tema y, bueno, en este día, ¿no? que se celebra el Día de la Concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista, te agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, No, les agradezco a ustedes el está espacio. bueno esto que recién decías, ¿no? Bueno, de poder difundir y de poder dar cuenta, ¿no? De esta situación que, bueno, como decías, bueno, muchos están en esta condición, ¿no? Y está bueno poder hablarlo y poder canalizarlo a través de los medios de comunicación. Me queda Sí. una pregunta para Sí, Rita. dale, Carmen. ¿Son serios esos test que figuran, que aparecen en algunos diarios digitales para saber si sos autista? Test serios que yo te puedo decir que sí son los de MChat, QChat y los referidos a adultos. Y esos están si bien tienen acceso libre, están en páginas como Panacea o Autismo al Día. Son páginas oficiales que sí, esos pesquisas sí. El resto no es de fuente fidedigna y por ahí puede causar más dificultades que aciertos. Claro. Siempre que tenemos una duda, la duda ya es la primer señal de alerta. Sí. Claro. Siempre como que yo tengo duda de algo y sentémonos y hablemoslo con el pediatra la duda. Claro. Bien. Bien, Rita, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Rita, Gracias a ustedes, gracias Bueno. Carmen, Pablo, Guadalupe, que tengan un buen día. buen día. Muchas gracias.